Tampoco. Solís Andrea. No. Vidal Eric. Ok, el grupo 4 no tiene. Tenemos, ingeniero, buenas tardes. ¿Y por qué no contestan? Parece que el compañero no entró todavía. ¿Usted cuál es su apellido? Rojas Salva, ingeniero. Rojas, pero si no está en este grupo de Rojas. Rojas. En el perfil, en la plataforma sale en grupo 4. Mamani, Sánchez, Solís, Vidal y Cisne y nada más. ¿Recién se agregó? Buenas noches, ingeniero. Yo también soy Ingeniero. del grupo 4, pero creo que es otros nombres el que está dictando. A ver, espérame un ratito. Ingeniero, sería Martínez el primero en el grupo 4. Ok, esperen un momento. Está chipado entonces este negocio. Esperen, la tengo listo, por favor. Vamos a abrirlo desde acá. Bien, ahora sí, grupo 4, Martínez Miguel. ¿Está? Ingeniero, presente. Ortega Gutiérrez. No hay Ortega para allá. Paco Alex. Presente, ingeniero. Ok. Reyes Franz. Presente, ingeniero. Muy bien. Rojas William. Presente, ingeniero. Perfecto. Velázquez Brandon. Presente, ingeniero. Bueno, a ver, coménteme. El tema de ustedes tiene que ver con lo que las pruebas en el software. El tema general es pruebas en el software. Sí, El tema específico es con aplicaciones web. Para ello habíamos quedado que tienen que usar mínimamente herramientas de software para realizar las pruebas y obviamente algunos servicios que seguramente van a encontrar, por lo menos desde dos puntos de vista, ¿no? La vulnerabilidad y el tiempo de respuesta. A ver, coménteme cómo las he ido. ¿Lo escuchó? Ingeniero, en cuestión de pruebas de rendimiento, aquí nosotros podemos encontrar una herramienta que ayuda bastante, que se llama JMeter o JMeter, Ya. que hace la prueba de un estudio de carga, depende más o menos de la cantidad de usuarios, depende de 1, 10, 50, 100. Tiene hasta cierta cantidad de usuarios, por ejemplo, 50 son gratuitos, ¿no? Después de ahí se puede pagar. Ahora también en pruebas de rendimiento se hace un análisis de estrés, ¿no? Las pruebas son bastante conocidas para ese tipo de rendimiento, ¿no? Y tema de las pruebas de estabilidad, más o menos Ya. en qué nivel de
cantidad de usuarios y hardware es estable, ¿no? En pruebas de estrés es donde se lo carga de usuarios para ver hasta dónde puede soportar. Ya, ¿y qué herramientas han visto aparte de JMeter? Tenemos unos 3 enseguida. Load Runner y Neoload. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser vulnerabilidad, igual con JMeter, ¿o hay otra herramienta? Existen otras herramientas para el tema de vulnerabilidades de seguridad. Y una herramienta que me ha tocado usar en diferentes circunstancias es una de pago que se llama PPScan. Esta herramienta lo que hace es, le pasamos como datos de entrada a la URL y a partir de ese datos de esa URL, las credenciales, y a partir de ahí empieza a escanear cada página y empieza a atacar, ¿no? Al sistema, ¿no? Y al final de todo el escaneo nos devuelve un informe de seguridad, ¿no? Donde ya hace el informe, nos comenta los informes, las posibles soluciones y el motivo de por qué, cuál sería la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, muy bien. En cuanto a la parte de, llamémoslo, el tiempo de respuesta, por ejemplo, ¿cómo piensan poblar sus bases de datos? ¿Cómo piensan medir? Ya, en tema del tiempo de respuesta, había un compañero que nos decía que tenía un sistema que podríamos usar su sistema. En el caso que no sea posible, tendríamos que agarrar un sistema transaccional como un sistema de facturación en base y empezar a llenar de facturas, ¿no? Tener una cantidad, un volumen de datos inicial, unas 200.000 transacciones para empezar, y a partir de eso empezar a hacer las pruebas de estrés, ¿no? Para ver el rendimiento del sistema, ¿no? Tanto en la base de datos como en la aplicación. Y para eso también necesitaremos usar algunos monitoreos de base de datos y, y algunos, ya sea por logs o algunas herramientas como Preylogs, para ver el rendimiento de los tiempos de respuesta del servidor, ¿no? Bueno, ahora, por último, en la parte teórica, ¿qué puntos han pensado incluir? O sea, me imagino que van a hablar de lo siguiente, obviamente, lo que son las pruebas en la web, lo que es los típicos problemas de vulnerabilidad, deberían describirlos bastante bien, deberían mostrar ejemplos, por ejemplo, de SQL hasta otro elemento que ustedes podrían encontrar. También en la parte de, llamémoslo, de servicios, pueden ser de paga, como usted dice, o pueden ser libres, pero tienen que tener algún sitio web, mejor si es al cual ustedes tengan acceso al código, es decir, uno hecho por ustedes, sobre los cuales deberían probar dichas herramientas. Por ejemplo, podrían contar con un servicio o alguna empresa que provee este tipo de servicios de test de las aplicaciones web, a quien se lo entrega la URL, y en teoría ellos nos van a devolver una especie de un diagnóstico, ¿no? Con todos los vulnerabilidades o problemas encontrados. Luego ustedes tienen, en el taller, cuando estén haciendo, tienen que proceder a hacer esas correcciones, vuelven a correr el servicio y debería verse resuelto. Entonces, ese punto deben tenerlo trabajado, es decir, o desarrollan una aplicación web o consiguen una que esté obviamente en línea para que puedan hacer estas demostraciones o uso de la herramienta en esa presentación que van a hacer. ¿Listo? Ok. Ingeniero, entonces, ya no, o sea, lo que necesitaríamos serían 3 herramientas cuando usted habla de 3 casos de estudio, 3 Ya. herramientas. Eso queríamos preguntarle, ingeniero, porque estábamos avanzando en el documento y tuvimos unas confusiones entre nosotros mismos para presentar. Cuando nos decía 3 casos de estudio, ¿no?
Ajá. Nosotros, bueno, desde mi punto de vista y otros compañeros habíamos planteado presentar 3 pruebas que alguna empresa hubiera realizado, pero mis otros compañeros tenían otro punto de vista que era presentar 3 herramientas para realizar las pruebas de rendimiento y vulnerabilidad. Sí, Eh, son dos cosas separadas, ¿no? Por un lado, sí todos tienen que mostrar 3 aplicaciones de software hechas en alguna parte del mundo que aplican el tema que les ha sido asignado. Pero por otro lado, también tienen que proponer 3 casos de estudio sobre los cuales pueden aplicar, digamos, las ya. herramientas. En este caso, ustedes, sus casos de estudio van a ser por sitios web, ¿no? De algún lugar. Sí, 3 sitios web de Entonces, algún lugar que hubieran sí. aplicado el tema que nosotros estamos haciendo. Ya, ok. O ustedes también tener su propio sitio web y, por ejemplo, mostrar cómo lo detecta un error y luego ustedes lo corrigen y ven que en la siguiente corrida ya no sale, pues, ¿no? El problema Sí, detectado. ¿Ya? exacto, ya. Ya, entonces, yo tengo pequeños laboratorios de páginas web, ¿no? Para hacer las pruebas, tanto ya sea las de rendimiento, las de seguridad, son pequeños laboratorios que son software o aplicaciones web que ya están hechas. Sí, esa estaba planteando ponerla en nuestra sección de 3 casos de uso, que parte nuestra que tenemos que presentar. ¿Me parece correcto? Muy bien. Ok, Bien, bueno, entonces el grupo queda definido el trabajo y lo que están haciendo, entonces pueden seguir adelante con lo que estamos comentando, ¿listo? Vamos a vale. continuar con el siguiente grupo. Ok. Vamos con el grupo número 5. Coimbra Carlos, ¿está? Presente, ingeniero. Cuba Williams, Presente, ingeniero. Franco Gustavo. Presente. Presente, ingeniero. Bien. Paredes Mauricio. Presente, ingeniero. Peña José. Presente, ingeniero. Ahí está don Peña. Zambrana Víctor. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, jóvenes. Bueno, ustedes también trabajan con el tema de las pruebas como tema general, sin embargo, están más centrados en la parte, llamémosla, de pruebas de unidad, tanto en aplicaciones de escritorio como aplicaciones móviles, sobre todo. A ver, cuénteme, ¿cómo las hay? ¿Las escucho, jóvenes? Coimbra, Cuba, Franco. Bueno, ingeniero, en el caso de las pruebas de unidad o pruebas unitarias también, como se averiguó, tenemos aplicaciones como hay 2 famosas que se usan mayormente, que es Selenium, para ver el tiempo de respuesta entre las vistas que se utilizan en las distintas aplicaciones web, o también se utiliza Appium para firmar y ver los tiempos de respuesta entre las API o los distintos modelos que usan las aplicaciones. Bueno. ¿Han visto alguna herramienta tipo Unit, XUnit o JUnit, algo por el estilo? Entonces, eso por favor lo van a incluir, ¿ok? Por ejemplo, una aplicación en Java fácilmente se puede probar usando un JUnit para hacer pruebas de unidad sobre todo. Y por otro lado, en la parte de aplicaciones móviles que han visto. En la parte de aplicaciones móviles estamos queriendo hacer pruebas con 2 aplicaciones que tenemos. Una que tiene mi compañero, que es en el caso de los delivery, para poder hacer pruebas. Y en mi caso sería con una prueba de un sistema de venta de productos y compra de objetos. Sí, está Algo bien, así, pero algo ¿qué básico. herramientas o servicios piensan usar? Por ejemplo, a ver, una de las complicaciones que a veces se presenta cuando uno desarrolla una aplicación móvil es la portabilidad, es decir, que podamos hacer una aplicación y esa aplicación pueda correr en la mayoría de los dispositivos, tanto a nivel, por ejemplo, dentro del ámbito de los Android, en cualquier tipo de teléfono o modelo de teléfono debería correr sin mayor inconveniente. Y para ese tipo de cosas hay servicios que asisten a este tipo de pruebas. No sé si ustedes lo han ido viendo o qué van a Sí, hacer. en ese caso, sería la parte de los servicios, ingeniero, donde se tendría, como mayormente los móviles consumen mayormente servicios extraídos de una web, entonces sería en el caso de las API.
por ejemplo, en ese es bueno API, donde se encarga de ver la API, dónde está consumiendo el servicio, el tiempo de respuesta que tarda y en mostrar lo que obtiene de la web del mismo servicio. Ese más o menos sería orientado a ese caso, porque si nos basamos en un lenguaje específico como Java o se usa en iOS, la mayoría de las aplicaciones que se encargan de testear eso se basan en un solo tipo de lenguaje. Por ejemplo, Selenium se usa más Java, mayormente y PHP. Ok, pero no se olviden, ¿no? Ustedes tienen que hablar de pruebas de forma general, de forma específica, pruebas de unidad. Y cuando hablamos de pruebas de unidad, normalmente hablamos de pruebas locales que las realizan los programadores. No importa si se trata de una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. Y por otro lado, su tema también tiene que ver con servicios o herramientas para hacer pruebas en aplicaciones móviles, porque si bien es cierto, hay cosas comunes entre probar una aplicación web versus una aplicación móvil, tienen cosas muy específicas cada lado, entonces ustedes tienen que centrarse en las pruebas para aplicaciones móviles. ¿Ok? ¿Se entiende o tienen alguna pregunta? Entonces, ingeniero, en esa parte serían más las pruebas. Por ejemplo, yo las aplicaciones que he visto donde se hacen pruebas mayormente ven el tiempo de respuesta, mayormente en el diseño y en el uso de las apps, mayormente. Lo que he visto. Ujú. Por eso le decía, normalmente los criterios de prueba son bastante comunes entre todo software. Sin embargo, cada tipo de software tiene sus particularidades. Entonces, en el caso, por ejemplo, del grupo de web, va a resaltar cuáles son las particularidades que nos preocupan como ingenieros cuando desarrollamos una aplicación web. Y en este caso, ustedes harán lo mismo, pero desde el punto de vista de aplicaciones de móviles, ¿ok? Bien, no sé si tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente grupo. ¿Se entiende todo? Bueno, vamos al grupo número 6. Escobar Melina. ¿No está? Presente, ingeniero. ¿Cuál es Escobar Melina? Soy yo. Flores Javier. Presente, ingeniero. ¿Cómo está don Flores? Acá, ingeniero, Es presente. el mismo Javier Flores de ese tiempo, ¿no? Sí, ingeniero, el mismo. ¿Ha vuelto? ¿Qué le ha pasado? No, hemos tenido un break por temas de trabajo y salud. Ay, pensé que ya andaba por maestría, doctorado, usted, pero está bien que ha vuelto. Bien, Flores, sigamos. Espérenme un ratito. Bien, sigamos. López Carlos. Presente, ingeniero. Muy bien. Melendres, Sergio. ¿No está Melendres? Rivera Egues. Presente, ingeniero. Y Vidaurre Oscar. Presente, ingeniero. Bueno, Buenas ok. noches. Este grupo tiene que trabajar con todo lo que es blockchain aplicado, me imagino, en el ámbito, habíamos dicho, de los contratos inteligentes.
y aplicar esos contratos inteligentes al ámbito de los negocios por un lado y por otro lado del voto electrónico. A ver, coméntenme cómo les ha ido. Ingeniero, buenas noches. Por el lado de contratos inteligentes, hemos encontrado aplicaciones para, por ejemplo, en el sector inmobiliario y bienes raíces. Ya ocupan lo que es blockchain y smart contract para hacer su negocio. Hay la aplicación, hay una, por ejemplo, que se llama Wasi, que ocupa, es un CRM que ocupa esas tecnologías para hacer su compra y venta de inmuebles, ingeniero. Ok, en esa parte, por ejemplo, de blockchain y contratos inteligentes aplicados al ámbito de la inmobiliaria, me gustaría que puedan mirar un poquito en la parte de cómo a esto se le agrega Internet de las cosas. Por ejemplo, hay aplicaciones que hacen esto. Por un lado, el clásico servicio de poder rentar, por ejemplo, no sé, un inmueble y eso se lo define a través de la suscripción de un contrato inteligente. Pero además, toda la cadena se cierra, es decir, los pagos, digamos, está cerrado en un ámbito también dentro de la plataforma, al igual que el control del inmueble, por ejemplo. Sí, es parte del contrato, ¿no? Hay una cláusula por ahí. En el caso que hay, por ejemplo, un incumplimiento de pago, las chapas automáticamente no abren, es decir, se cierran, digamos, ¿no? Que son controladas por el software a través justamente de Internet de las cosas. Eso está. Entonces me gustaría que puedan tomar un ejemplo de ese tipo donde se cierre la brecha, ¿no? Están obviamente los contratos inteligentes, que es una aplicación basada en blockchain. Están la parte de negocio, que en este caso la inmobiliaria, y a eso lo cerramos con los pagos, con el control mismo del local. ¿Listo? Ahora, en la parte de voto electrónico, ¿qué han visto? Bueno, yo he investigado hay unas 5 aplicaciones de ejemplo que podemos tomar en cuenta. Y también esto se desarrolló igual en Colombia, creo, una votación por primera vez en una universidad, ¿no? Y ahí empezó que varias querían hacer lo mismo, ¿no? Las aplicaciones que vimos se llaman, una es Polis, otra es CoinTac, BotBack, SecurityBot. Hay otra que se llama Raico. En realidad es una empresa que provee servicios de diferentes índoles. Por ejemplo, tiene un servicio para hacer el reconocimiento fácil, el reconocimiento de imágenes para prevenir la propagación del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces reconoce el uso de mascarillas, la temperatura, etc. Además hay otra empresa que se llama Balosa, que reconoce las características de video, por ejemplo, si el contenido es apropiado para menores, el sentimiento general que expresa, ¿no? Para prevenir igual la seguridad infantil, familiar. Y las 3 propuestas que habíamos visto, una es la de realizar una aplicación que realice el reconocimiento de armas de diferente tipo, por ejemplo, armas blancas, cuchillos, tijeras que pueden usar como armas, otros equipos, y también armas peligrosas, ¿no? Rifles, pistolas, y que las clasifique por el nivel de riesgo que representan, ¿no? Porque la presencia de una tijera no necesariamente significa un riesgo alto. Luego, otra aplicación es una para analizar el riesgo en vías públicas, en espacios públicos. Por ejemplo, se podría tener una cámara enfocada a un cruce de tránsito y dependiendo de las condiciones climáticas o
o de la cantidad de automotores, puede presentarse un riesgo muy alto de choques, o tal vez un riesgo muy alto de que se pise un transeúnte, etcétera, ¿no? Y una tercera aplicación es la de realizar el reconocimiento del lenguaje corporal a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la intención de una persona que expresa a través de su lenguaje corporal. Hay algunas soluciones como de Google Cloud, Video AI se llama, que reconoce las acciones que realiza, ¿no? Y también los sentimientos que evoca su expresión facial, por ejemplo. Eso sería lo que hemos visto. Ok, está muy bien. Solamente tomar en cuenta que cuando estén haciendo ustedes las propuestas, digamos, los distintos casos estudios que han comentado, no se olviden de detallar más o menos la infraestructura, ¿no?, requerida, porque muchos de los ejemplos que están poniendo son cámaras públicas, llamémoslo así. Entonces, había que más o menos plantear una idea de cuál es la infraestructura que se requiere tanto a nivel, digamos, de hardware y comunicaciones, y seguramente los servicios de software sugeridos para este tipo de procesamiento. ¿Ok? Está bien. Bueno, esperen un momentito. Vamos a ir con el grupo número 12. Cabrera, Harold. Presente, ingeniero. Está Calderón Boris. ¿No está Boris? Bueno, no está. Orellana Osvaldo. Presente, ingeniero. Ok. Suárez Lola Roger. Presente, ingeniero. Survik Fanny Rosemary. Presente, ingeniero. Okay. Tapia Luis Mar. Tapia. Presente, ingeniero. ¿Cuál es Tapia? Ahí está Tapia. Presente, ingeniero. Internet. Bien, ustedes tenían que hablar de la inteligencia artificial en forma general, pero sobre todo cómo la IA se podría aplicar en el ámbito jurídico, por un lado, y por otro lado en el ámbito también de la medicina. Nosotros sabemos muy bien que la IA prácticamente se aplica, por no decir a todas las áreas, pero ya han habido bastantes avances o productos muy interesantes que se han desarrollado en el ámbito jurídico. Por ejemplo, han debido escuchar de Rose, ¿no? Que es un abogado prácticamente basado en la IA, que tiene la capacidad de litigar, que inclusive puede llegar a conclusiones muy definitivas que podrían ser tan válidas como las que las diera un abogado. Sin embargo, por cuestiones legales, por ejemplo, no es, lo único que faltaría es que sea válida, digamos, legalmente las conclusiones que dé este tipo de, bueno, se lo denomina un robot, ¿no? Pero en el fondo, digamos, es un software basado, obviamente, sobre una infraestructura de hardware propuesta dentro del ámbito de la IBM. Y bueno, no sé, a ver, ¿qué han encontrado ustedes? Coméntenme, por favor. ¿Nos escuchó? Bueno, ingeniero. 12, sí. Primero nosotros investigamos las aplicaciones, ¿no? Pudimos investigar en la parte de las aplicaciones, en la parte del ámbito de la medicina, el Visual Dex, que también que está usa la parte de la IA para los diagnósticos médicos. Y también hay otra aplicación en sí
que también es en la parte del ámbito de la medicina, que también saca, digamos, saca el diagnóstico del paciente, qué infecciones y qué tal va el avance de la enfermedad, digamos. Esas serían las dos aplicaciones en la parte de la medicina, y en la parte de lo jurídico tenemos lo que podemos investigar, tenemos la parte de lo que usted ya explicó, llama el Ross Intelligence, que sería un abogado, digamos, inteligente, y también tenemos la otra aplicación que sería cálculo de la pena orientada al ámbito, digamos, calcula, digamos, la pena, digamos, lo que le toca, digamos, el restante, digamos, esa parte de lo que puede entender esa aplicación. En este caso, me gustaría que ustedes, imagino que todos somos conscientes de que estas áreas, tanto la jurídica, pero sobre todo el ámbito de la medicina, es donde prácticamente se ha explotado bastante, o por lo menos se ha aplicado bastante la IA. Ustedes mismos, como estudiantes, han hecho muchas propuestas, ¿no?, de aplicaciones tipo sistemas de textos, tipo chatbots, inclusive creo que el semestre pasado también con ustedes hicimos una aplicación como examen que estaba en este ámbito. Entonces hay muchas cosas que podrían mostrar, y sería la oportunidad que ustedes no deberían dejar de aprovechar para mostrar realmente cómo funciona una app basada en IA en el ámbito de la medicina, desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, obviamente, un asistente en el ámbito clínico, y por otro lado, seguramente un clásico, cuando digo asistente en el ámbito clínico, me refiero a un asistente para un doctor, o sea, que un doctor lo use como un asistente suyo para realizar, no sé, algún tipo de cirugía, tratamiento, operación, no sé. Pero también el otro lado, que es la parte ya más, a veces, más próxima a nosotros, usar este tipo de aplicaciones para hacer cierto tipo de diagnósticos, ¿no? Es decir, consultas antes de llegar al doctor, podríamos probablemente ser atendidos por este tipo de software, y luego quizás sea el mismo software quien nos termine derivando a un especialista si realmente es necesario. Ya sea para casos específicos, ¿no? Como usted decía, puede ser para el caso del COVID o para algún tema en particular en el ámbito de la medicina. El punto sí es que necesito que ustedes muestren ejemplitos lo suficientemente reales de esto, pero no se queden simplemente mostrando cómo funciona el software, sino puedan mostrar dónde está la IA, es decir, en qué parte, de qué forma está apareciendo la IA y cuál es su contribución en la aplicación que están mostrando. ¿Ok? Ok, Jero. Bueno, no sé si quedó claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta en ese grupo me refiero? Tendríamos que traer ejemplos de software y también, ¿qué más dijo, ingeniero? O sea, un ejemplo del software que está funcionando en el ámbito. Claro, o sea, todos los jóvenes, todos los grupos tienen que traer, por un lado, por lo menos 3 aplicaciones de software hechas en alguna parte del mundo que se pueda verlas funcionando, pues, ¿no? Ustedes en teoría se van a convertir en una especie de usuarios de ese software y nos van a mostrar qué es lo que hace, cómo funciona, centrándose en la parte principal del tema. Y por otro lado, obviamente, tienen que proponer casos de estudio donde ustedes consideran esto se podría aplicar en nuestro medio. Son dos cosas separadas, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo. Esperemos un ratito, voy a actualizar esto. Bien, vamos con Aguilar Matías. Presente.
¿Está ahí, Aguilar? Sí, ¿no? Muy bien. Ali, Fernando. Presente, ingeniero. Cáceres, Liz. Presente, ingeniero. Mamani, María. Presente, ingeniero. Velázquez, Gloria. Presente, ingeniero. Muy bien. Bueno, ustedes básicamente está centrado su tema de manera general, habíamos dicho, el ámbito de lo que es la ciencia de datos. Entendemos, sabemos que es un área que ha tomado bastante protagonismo, dado la cantidad de datos que han generado o hemos heredado, en todo caso, de tantos sistemas, de tantas aplicaciones que se han venido usando. Muchos datos en teoría ya cumplieron su función, es decir, por ejemplo, ¿no? Un sistema contable se cerró la gestión contable y aparentemente no tiene más valor esos datos, ¿no? Y sin embargo, probablemente esos datos podrían cobrar mayor valor a partir de aplicar algún tipo de reglas heurísticas que nos puedan conducir a sacar algún modelo o algo que sea bastante útil. Junto a esto, habíamos quedado de que tendrían que tocar temas como machine learning, inteligencia de negocios, big data. Sabemos que la ciencia de datos está muy ligada, por ejemplo, al ámbito numérico. Entonces, veremos comentándonos cómo les ha ido. Ya, ingeniero, le voy comentando. Pensamos primero con las propuestas del caso que vamos a hacer, ¿no? El primero trata sobre un software de predicción de precio de bienes raíces, en el cual, digamos, se planea utilizar Machine Learning, digamos, para, digamos, cargar los datos y de acuerdo a eso, digamos, la posición del terreno donde se ubique, darle un precio aproximado, digamos, que así la IA vaya aprendiendo. Hemos tenido como referencia una que se llama Silo, digamos, una interfaz que hace ese tipo de trabajo como primera propuesta con Machine Learning. Como segunda propuesta hemos decidido hacer una sobre Big Data, digamos, un software, desarrollarlo, que va a tratar sobre hacer el análisis de historial de navegación de las personas en un ámbito de trabajo, digamos, laboral, por ejemplo, para saber en qué más dedican su tiempo, digamos, o en qué tipo de páginas más dedican su tiempo durante horarios de trabajo, por decirlo así. Si más se dedican al ocio o si más visitan páginas de desarrollo o de consulta, ¿no? Y sobre este Big Data, digamos, como pensábamos implementarlo, estamos optando por MongoDB, digamos, que tiene esa optabilidad de poder utilizarse en Big Data, digamos, bajo como si fuera Hadoop, digamos, básicamente estuvimos indagando, ¿no? Y bueno, es factible hacerlo, en vez de utilizar Hadoop, utilizar MongoDB para realizar el Big Data. Okay. En la parte de inteligencia de negocio, por favor, traten de conseguir una herramienta, normalmente quizás alguna de ellas asociada al Data Warehouse o cosas por el estilo, pero traten de mostrar algún ejemplito, algún caso de estudio lo suficientemente clarito para mostrar evidentemente cuáles son las bondades de este tipo de herramientas. ¿Listo? Bien. Un ratito, vamos a buscar otro grupo. Disculpe, ingeniero, es que tenemos un integrante más que está haciendo caso especial, que se llama... Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es José Villalpala Fernández. Al principio de la clase le comenté. Esperemos un ratito. Ok. ¿Qué grupo me dijeron que ustedes? El número Grupo de 2. Grupo 2. Grupo 2.
1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien, ahorita vamos a ver, hagámoslo de una vez. Esperemos un ratito. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Yo también tengo el mismo caso. La anterior clase no estaba actualizado, todavía estoy haciendo caso especial. Ya, ahorita lo dice, espera un ratito. Gracias, ingeniero. Ya, al grupo 2 de Aguilar, Cáceres, Mamani, Velázquez. ¿Cómo es el apellido del joven que va a ingresar? Ripalda Fernández, ingeniero. Ripalda José. Sí, Ripalda Fernández, David, exactamente. Ya, espérame un ratito. Ripalda Fernández me dijo, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, ya está en ese grupo, ¿listo? Ok, ingeniero, muchas gracias. La otra señorita, ya llamé a ese grupo, porque ¿dónde va todo todavía? Todavía, ingeniero. Ya cuando Al llame ese grupo grupo, 7. ya cuando llame me avisa, ¿listo? Listo, ingeniero. Gracias. Vamos con el grupo número 10. María Elena Egues. Presente, ingeniero. Ahí está María Elena. Escapa Barja Rembert. Presente, ingeniero. Escapa, ok. Núñez Luis Miguel. Presente. ¿Dónde está Núñez? No lo escuchó Núñez. Apaguen su micrófono los demás, por favor. Presente. No, ahora sí lo veo, don Núñez. Bien. Coyo León. Presente, ingeniero. Ok. Muy bien. Espérenme un ratito. Bien, estos jóvenes tienen que trabajar. Bueno, la IA aplicado en el ámbito de las finanzas, más conocido como fintechs. A ver, coméntenme qué han visto. Esta es una de las áreas que ha evolucionado bastante en este tema, sobre todo el tema de la pandemia ha hecho que crezca fuertemente. La innovación estuvo muy creativa, llamémoslo así. Los bancos han llegado a ampliar bastante este tipo de aplicaciones como parte de lo que se denomina la transformación digital. Pues, ¿no? A ver, coméntenme cómo les ha ido. Buenas noches. Hemos investigado cinco temas principales o 5 áreas, que es el sistema de biometría por voz, el voice chat, tecnología de credit scoring, que es créditos, prevención de fraude y tecnología de gestión de riesgo. Las aplicaciones que estamos investigando son Zeppelin, que es una fintech chilena. Luego el Global Safety, que es para pagos y remesas, ¿no? Y luego tenemos a Confio, ya que es una empresa mexicana. Bien, ahora, como caso de estudio, ¿qué piensan más o menos proponer? El de crédito. Vamos a hacer desde la parte de crowdfunding, scoring, perdón. Ya, esa parte vamos a proponer.
Ya, a ver, escúchame, me gustaría que ustedes, como un referente, digamos, del área que probablemente ha avanzado mucho más en esto, más allá de todas las herramientas, le van a dedicar unos 3 a 4 minutos a hablar de lo que es la transformación digital en el ámbito financiero. ¿Ok? Para más o menos inclusive llegar a un pequeño diagnóstico del estado actual en nuestro medio, cómo andamos. Hay bastantes desafíos. Ustedes han visto que organizaciones corporativas como CAINCO y otras han estado inclusive patrocinando hackathons, por ejemplo, buscando gente que pueda hacer desarrollo de este tipo de aplicaciones en el ámbito financiero. Entonces, a ver, van a darle una miradita y nos comentan lo que puedan encontrar, ¿ok? Ya. Ingeniero. Sí. Hay un integrante que falta, que no se pudo adicionar al grupo. Soy yo, ingeniero Rodrigo Escobar. Ese día se Rodrigo. me cortó el internet y no, al actualizar ya no se podía. ¿Qué grupo es usted? El 10, ingeniero. 10, a ver, esperemos un ratito. El 10. Sí, ahí están 4, faltan 2 más, ¿no? Entonces, ¿Rodrigo Morón o Escobar? Escobar, ingeniero. Escobar Moro. Ya, Rodrigo Escobar, esperemos un rato, se va a ir al grupo número 10. Escobar, Rodrigo, ¿no? Ingeniero. Ok, listo. Gracias. Bueno, esperemos un ratito al otro grupo. Vamos con el grupo número 8, Chávez Marvin. Chávez Marvin. Bueno, no está. Anotamos. García Arcelia. Buenas noches, ingeniero presente. Muy bien. Jiménez Reinaldo. Aquí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mercado Eric. Presente, ingeniero. Aquí, hola. Buenas noches. Bien. Mororre Beatriz. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Beatriz? Ahí está. Aquí. Vilca Ronald Nelson. Bueno, ingeniero, aquí estoy. Bueno. Bien, este es uno de los grupos que me interesa que hagan todos en realidad, ¿no? Pero este es un grupo que me interesa que haga bastante gala de todo lo que viene a ser sus capacidades, porque esto es un tema muy fundamental en el ámbito nuestro, que tiene que ver con la gestión de la configuración de software. Es decir, es un tema muy aplicado a nuestro trabajo como ingenieros de software. Con probablemente cosas bastante claras. Por un lado, una problemática muy normal que se presenta es el desarrollo colaborativo, donde se precisa tener una infraestructura que nos permita seguramente este tipo de trabajo. Pero también, por otro lado, el punto relacionado a lo que viene a ser el control de cambios, el control de versiones. Un software, cuando se desarrolla y se lo hace de la manera correcta, seguramente genera una gran cantidad de artefactos y elementos más allá de simplemente el código. Y resulta que cuando a veces se necesita o se requiere hacer cambios, muchas veces se limita a hacer los cambios en el código y se pierde, digamos, ¿no? Se deja de
tener sincronizado el resto de los elementos. Para eso, obviamente, existen herramientas de software que están pensadas en este propósito. A ver, coménteme cómo les ha ido. Vamos Buenas con noches. el 8. Sí, los escucho. Buenas noches, ingeniero. Sí, en cuanto a la gestión y configuración, hemos investigado algunas herramientas que nos ayudan casi en su totalidad, ¿no? La gestión, que viene a ser Azure DevOps, ¿no? Que si bien gestiona las tareas, también tiene su propio Git, ¿no? Y trabaja bajo Spring, ¿no? Se adapta a cualquier metodología, bueno, a unas 2 metodologías en realidad, ¿no? También está Jira, que se lo trabaja muy bien con lo que viene a ser GitLab o con Bitbucket, se lo puede trabajar perfectamente, ¿no? Y GitHub, lo que también investigamos, ¿no? Que se puede adaptar a otra herramienta también de gestión, ¿no? Que puede ayudar al versionamiento y a toda la creación de tareas Spring y lo que viene a ser parte del ciclo, ¿no? Del proceso del software, que no solamente la gestión de tareas, ¿no? Es el versionamiento, las pruebas, hasta, bueno, casi hasta la puesta en marcha, ¿no? Que acompaña la herramienta. Ok. Ahora, ¿qué han pensado sobre sus casos de estudios? ¿Cómo piensan trabajarlos? Sobre el caso de estudio ingeniero, nosotros tenemos proyectos, ¿no? Sobre los cuales podríamos realizar las tareas y el versionamiento para mostrar cómo se crea en Spring, ¿no? Spring, asignación de tareas a los usuarios de las herramientas, ¿no? A partir de Azure o Jira o otra herramienta relacionada con el versionamiento, ¿no? Por lo menos eso es de lo que hemos conversado, ¿no? Pero yo aquí, ingeniero, tengo una consulta. Si bien usted nos pidió tres herramientas que lo hemos mencionado, también está el tema de hacer 3 prototipos. Los prototipos irían relacionados con los proyectos que vamos a mostrar en los videos. Claro, los prototipos vienen a ser, digamos, que ustedes propongan el desarrollo de herramientas similares a las que van a mostrar, ¿no? Es decir, de repente han encontrado unas 2, 3 herramientas y a partir de ellas pueden proponer un prototipo que probablemente incluya algunas falencias que ustedes o necesidades que han visto que esos software de repente no los cubren, ¿no? En este caso, el prototipo viene a ser del desarrollo de esas aplicaciones similares. ¿Se entiende? Sí, vendrían a ser, sí, debería ser un prototipo parecido a lo que es Azure DevOps, que gestiona las tareas y el versionamiento, pero viene a ser solamente prototipo, ¿no? Claro, sí, el prototipo, ¿no? Como les había comentado, puede ser puede ser código, puede ser dibujos, pueden ser modelos, eso no es tan importante. El tema es que lo tengan claro en qué consistiría el prototipo. ¿Ok? Bueno. Vamos con el grupo número 7. Apasa Harold. ¿Apasa está? No hay. Arruata Rubí. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Pizarro Lolita. ¿Lolita? No. Vale, Lolita. Ahora sí, aunque no la veo bien, pero ahí está. Terceros José. Terceros José. No está. Bueno, anotamos. Terceros Omar. Ingeniero, terceros José me dice que está en sala de espera. No, no hay nadie. A ver. No hay nadie en sala de espera. Vacía la sala. De la charla, ¿no? Bien, veamos.
Esperemos un ratito. Bueno, ustedes tienen que trabajar o tienen que trabajar con el ámbito de la Internet de las cosas. Ese es su tema general. Tienen que presentarnos unos 3 casos de estudios. Uno de ellos será obligatorio, que es el tema de los vehículos autónomos. A ver, coménteme cómo le ha ido. La idea es esta, ¿no? El tema general es Internet de las cosas. Ahora, dentro de eso hay 3 tópicos que tienen que trabajar. Uno de ellos está obligado, que es vehículos autónomos. A esos 2 ustedes pueden, a ese uno, mejor dicho, ustedes le pueden agregar otros 2. Entonces, esa es la idea, ¿me entienden? ¿No? Sí, claro. Ojo, ¿no? Sí, hacerles notar que cuando hablen de Internet de las cosas, lleguen más allá de lo que es la domótica. Hay mucha gente que lo reduce el Internet de las cosas a un conjunto de dispositivos basados en la domótica. Y sí, bueno, puede ser que tenga, ¿no?, lo que representa. Sin embargo, me gustaría que puedan proponer temas quizás algo más completos que eso, ¿no? Por ejemplo, el Internet de las cosas en un ámbito estrictamente industrial o fábricas, o tal vez también implementar un Internet de las cosas, pero más allá del ámbito del, puede ser en las casas, pero que no sea apagar luces y encender luces y nada más, sino, por ejemplo, que entre en la cadena, digamos, los demás artefactos, sé yo, un refrigerador, una cocina, una heladera, ver cómo podría o cómo pueden interactuar este tipo de objetos en un caso de Internet de las cosas. ¿Ok? Claro, el prototipo es, en el caso de ustedes es algo bastante simple desde el punto de vista de realizarlo, ¿no? No lo van a construir, pues, difícil que lo construyan ustedes, ¿no ven? Entonces van a ser modelos, ¿sí? Van a ser modelos en el cual ustedes encontrarán 3 casos de estudio en nuestro medio, cómo se puede aplicar Internet de las cosas. Para cada uno de ellos harán un modelo. Un modelo, por ejemplo, con seguridad va a haber un modelo de despliegue, en el cual se tendría que ver la infraestructura requerida, necesaria, para que la propuesta suya pueda entenderse qué es lo que se requiere para que funcione, pues, ¿no? Pero en el caso de ustedes no hay código, ¿no? Es difícil que haya código. ¿Sí? Ya, se entiende, pero no. Sí, Bien. Ok. Listo, esperemos un rato, voy a registrarlo. está en la materia. En el grupo 7 APASA. ¿Y quién es APASA? ¿Está en la sala APASA? No. Y también hay una compañera que, si no me equivoco, hizo adición y ella está con nosotros. ¿Quién es ella? Caso especial, yo ingeniero. Cambaraz Ortiz, Alicia Lorena. A ver, esperemos un ratito, lo voy a buscar. Grupo 7. Grupo 7 está Apasa, Arguata, Pizarro, Terceros y Terceros, ¿cierto? Ahí va a entrar Cambará. ¿Así es? Sí, ingeniero. Ya, esperemos un ratito, Cambará.
Grupo 7. Loreni, ¿su nombre? Sí, ingeniero. Alicia Loreni. Ok, ya, Cambará está en el grupo número 7, ok. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos ahora con el grupo 11. Coronado Leiti. Coronado Leiti. Aquí. Ahí está. Coronado, espera un ratito. García Jimmy. Presente. Jimmy. Ahí está don Jimmy. Presente, ingeniero. Paneaba Julio. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Paneaba? Aquí. No lo veo. Bueno, Hola. ahora sí. Peña Brandon. Presente, ingeniero. Bueno, Quiroga Víctor. Presente, ingeniero. Bien. A ver, estos jóvenes son los encargados de hacer magia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen que hacernos aparecer software, es decir, una gran cantidad de código sin que ustedes hayan escrito esa gran cantidad de código. El desafío central es construir una aplicación donde por lo menos el 70-80% del código que requiere esa aplicación puedan ser generadas por herramientas, ¿no? Herramientas en el ámbito de la ingeniería de software asistida por computadores y las herramientas CASE. Como también, inclusive, habíamos hablado de que, por otro lado, debería tomar en cuenta aplicaciones colaborativas, aplicaciones tipo asistentes, ¿no? Algo similar a Copilot de GitHub, que en teoría nos permiten llegar al propósito central, que es la productividad. Y para eso habíamos quedado que deben proponer la construcción, el desarrollo de una aplicación dentro del ámbito de los sistemas de gestión empresarial y mostrar que evidentemente esto es posible. A ver, coméntenme, ¿cómo les ha ido, jóvenes? Una de las aplicaciones que encontramos se llama FlatMagic, que es una plataforma para crear aplicaciones web. En realidad esta aplicación es muy rápida porque solo se selecciona la tecnología que se va a utilizar, como Angular o React y algunas otras opciones, y luego se define una base de datos. Se puede utilizar algunos ejemplos que ahí tiene como una base. Se indica un repositorio en GitHub para poner ahí el proyecto y con eso lo genera el proyecto. Incluso lo puede desplegar. Esa es una de las opciones que encontramos. Okay, está bien, o sea, como les había dicho, de los 3, digamos, casos de estudio, o mejor dicho, 3 herramientas que van a ustedes buscar. Una es Copilot, que sí o sí necesito que lo puedan usar y puedan mostrar qué hace y todo lo demás. Y las otras 2 ya, obviamente, ustedes las pueden decidir. Sin embargo, no pierdan de vista el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros, usando este tipo de herramientas, se pueda demostrar que evidentemente se puede lograr construir una aplicación desde el punto de vista de que un 70 o un 80% del código se lo pueda generar, por ejemplo, a partir de modelos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones? Bueno, habíamos quedado que por lo menos una aplicación relativamente sencilla en el ámbito de lo que es un software de gestión empresarial o software de gestión,
pueda servirnos como una referencia para hacer esto. Por eso yo, así en tono de chiste, le decía que va a ser magia, porque típicamente a nosotros, pues, construir una aplicación a veces nos lleva demasiado tiempo. Hay mucha gente que invierte más tiempo escribiendo código que haciendo el diseño y el análisis juntos, ¿no? Y la idea de este tipo de herramientas es lo contrario, que la implementación sea un momento que no, una etapa en todo caso del proceso que no sea donde los desarrolladores inviertan más tiempo, sino se concentren más en las definiciones, en el diseño, y que las herramientas trabajen por nosotros desde el punto de vista de implementación. Ese es el tema con el cual ustedes tienen que trabajar y llegar a encontrar 3 herramientas. Una de ellas, Copilot, y